Muy buenos días, queridos amigos. Espero que todos estén bien. Ayer llovió un poco o mucho en horas de la tarde y eso refresca el ambiente. También doy los buenos días, como siempre, a mi buen amigo Otoniel Bonilla. ¿Cómo estás, Otoniel? Hola Lindsay, buenos días. Buenos Buenos días días. para los que nos siguen a esta hora. ¿Tú estás Sí. bien? Muy bien, mira, Otoniel, antes de entrar en materia, eh, quiero anunciarle a nuestro público, queremos anunciarle tanto de parte tuya como mía, ya te pasaré la palabra para que también puedas enviar el mensaje que tú entiendas. Pero decirle a todos los amigos televidentes que vamos a hacer un alto. Esta será nuestra última semana en el aire en Por la Mañana. Estaremos haciendo una breve pausa, esperamos que sea breve, y ya retornaremos en su momento. Nosotros pronto viene nuestro proyecto Casajara, que está ahí un poco dormido, y nosotros lo vamos a despertar y vamos a poner a dormir por la mañana por un tiempo breve. Yo espero que sea así. Este es un público exquisito el que nosotros tenemos, personas de un nivel de concienciación muy elevado. Lo digo con toda la conciencia del mundo, porque las personas que se me acercan de una manera u otra me han sorprendido bastante su nivel de pensamiento, su compromiso con la sociedad, en fin, a veces figuras de mucho renombre en la sociedad dominicana que nos honran con el seguimiento que siempre nos dan. Y para nosotros eso tiene un altísimo valor. Así que hacemos el alto, Otoniel, pero ya estaremos de nuevo muy pronto con este público amado y querido, Otoniel. Bueno, Lindsay, igual que tú, solo también agregar que una de las razones, tal vez la única, en la que aparecemos en estos medios, porque no hay ninguna otra, que no sea expresar lo que entendemos. Y igual me ocurre. Me encuentro con personas que se identifican, o nosotros con ellos, pero como nosotros somos los que tenemos la oportunidad de hacerlo por esta vía, ellos dicen que con nosotros se identifican en lo que planteamos, en general, en la visión que tenemos del país, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, o siempre ha sido nuestro norte, y seguirá siendo. Como dice Lindsay, estaremos haciendo una pausa, en mi caso no es la primera, y luego en cualquier momento estaremos de retorno. Siempre es un honor compartir y que ustedes nos permitan entrar en sus hogares y escucharnos. Así pues que hoy estaremos en esta última oportunidad en el espacio y en su momento estaremos de regreso. El INSI. Bueno, así es, Otoniel. Y ya el otro proyecto que tenemos ahí en carpeta, tanto tú como yo estaremos apareciendo los fines de semana para recoger todo lo que sucedió en la semana y entonces en una hora, a través del programa Casajara, poder nosotros analizar todos esos acontecimientos sucedidos durante toda la semana. Así que no es que nos vamos definitivamente de los medios, trataremos de hacer presencia a través de ese espacio y ya estaremos anunciando hora, fecha y todo lo demás. Así que ha sido todo un privilegio durante todos estos años, pues nosotros llegar a tantos hogares dominicanos, el que nos hayan permitido entrar a sus hogares, a la intimidad de su hogar, a veces en su propia habitación, en el caso de doña Ani o también Carolina en la cocina, porque hay muchas personas que también tienen un televisorcito en la cocina y así si tienen que estar haciendo algo no se desconectan. Bueno,
todas esas cosas que he aprendido y aprender también a conocer a nuestro público, pues ha sido maravilloso. Y entrando en materia ya, Otoniel, me hablabas de Brasil, un acontecimiento importante que no se puede dejar pasar por alto, y son las decisiones de estos jueces que finalmente los brasileños sienten que se está haciendo justicia con Luis Ignacio Lula da Silva. Me gustaría, ¿verdad?, que tú Bueno, y sí, hablaras. es un tema al que en otros espacios y en este, tanto tú como yo le hemos dado seguimiento. Desde que comenzó la cacería contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Y habíamos dicho, aún a la distancia, que viendo y conociendo cómo se mueve la geopolítica e incluso el propio contexto social que estaba viviendo Brasil, permitió que un juez, que no era tal cosa, sino que era una parte, porque así se demostró luego, que él ahora se ha comprobado, que el juez Moro, entonces magistrado que juzgó y condenó a Luis Ignacio Lula da Silva, y le inhabilitó para ocupar cargos públicos y por consiguiente impidió que se presentara como candidato presidencial en el año 2018, y esto a su vez facilitó el ascenso al poder del actual presidente Bolsonaro, y que al mismo tiempo el ascenso al poder del señor Bolsonaro permitiese o facilitase la designación del entonces juez Moro como ministro de Justicia. Fíjense cómo se van desencadenando las cosas y poniendo en su lugar. Se trataba de una actuación netamente política. En aquel momento, incluso amplios sectores de la sociedad brasileña y latinoamericana, pero brasileña, que es lo que concierne, aplaudió aquello, no sabiendo lo que esto implicaba. Ya han podido percibir que toda aquella actuación tenía el propósito de impedir el regreso de Lula y del Partido de los Trabajadores de Brasil al poder, porque había sido desplazado mediante un golpe de Estado congresual a través del Congreso, mediante un juicio político sin razón. No lo digo yo, lo estableció el propio juicio, porque no se señaló ninguna razón de que justificara que fuera apartada la presidenta Dilma Rousseff, como ocurrió. Ahora acontece que luego de pasados unos años, Luis Ignacio Lula da Silva fue impedido de participar en las elecciones de 2018, como he señalado. El juez Moro, que ya no es magistrado del Poder Judicial, tampoco es ministro de Justicia porque él renunció. Por el contrario, está siendo de alguna forma encausado, investigado por haber consentido o dirigido y haberse apartado de sus funciones como juez para convertirse en una parte acusadora, incluso indicándole a los fiscales cómo debían actuar. En aquella ocasión también, Lula, a través de sus defensores, alegó que el juez Moro no era competente para juzgarle. Esto, él declaró su competencia, en aquel contexto, como he dicho, prevaleció. Ahora, un magistrado de la Corte Suprema de Brasil ha dictaminado la nulidad de todas las sentencias condenatorias emanadas del juez Moro y ratificadas por los tribunales de alzada, atendiendo a que el juez citado era incompetente, que esa no era la jurisdicción por la que en la que debía ser juzgado y conocidos los hechos que le eran atribuidos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora no hay sentencia en su contra porque todo vuelve a cero. Lo ha enviado a un tribunal federal donde correspondía. Hay que recordar que Brasil
es una federación. Hay estados, o sea, los magistrados estatales y los magistrados de la federación, como ocurre en los Estados Unidos, los distritos federales y aquello. Ahora no hay ninguna condena vigente contra Luis Ignacio Lula da Silva y por consiguiente ha quedado habilitado nuevamente para presentarse en las elecciones, eventualmente presentarse en las elecciones del año 2022. Claro, es una ganancia que pudiera ser parcial porque esta decisión, según leía, es susceptible de ser recurrida y ya la Fiscalía ha anunciado que lo hará, recurrirá ante el Pleno de la Corte Suprema del Brasil. Mientras tanto, hay una decisión que debe ser respetada y con el tiempo se ha venido estableciendo la verdad de todo cuanto aconteció allí. Y no ocurrió solo en Brasil, ocurrió en la región, ocurrió con Correa en Ecuador, en medida tal vez diferente, pero con algunos matices en Argentina. Ya sabemos de lo que aconteció con Evo Morales en Bolivia, que incluso tuvo que salir y refugiarse primero en México y luego en Argentina, hasta que se restableció la democracia allí, mediante la elección de un nuevo gobierno, y aparentemente ocurrirá lo propio en Ecuador, que Correa podrá regresar de Bélgica, donde se encuentra, porque en su país ha sido perseguido y condenado por unos tribunales que aparentemente están contaminados por la política. Tanto es así que se han dictado órdenes de aprehensión, de captura internacional a la Interpol. La Interpol ha dicho que no las va a ejecutar porque tienen características netamente políticas. De manera que hacían las cosas en la región. Aquí en el país no dejó de acontecer, claro, distinto, porque las condiciones no favorecieron, no porque faltaron deseos, porque ha habido toda una actuación para impedir el ascenso o el mantenimiento en el poder de las opciones reconocidas como de izquierda, que no son tales. Si bien son de izquierda, son de la izquierda democrática, porque acceden al poder a través de unas elecciones, igual que lo hace la derecha. Pero claro, no son bien vistas por sectores, sobre todo sectores poderosos en la región, que han visto a través de dos vías, o los golpes de Estado a través de los parlamentos del Congreso, como ocurrió con Dilma, o como ocurrió con el expresidente de Paraguay, o a través, e incluso como ocurrió en Honduras, con el presidente Zelaya, que tuvo que venir y buscar refugio político en la República Dominicana, o a través de la vía judicial. Y en su momento, que no va a ser ahora, vamos a hablar de los peligros que se ciernen en la República Dominicana de la utilización de la vía judicial para propósitos políticos. Hago este recorrido para que se entienda o intentar explicar que no se trata de Lula, se trata de lo que Lula representa. Y aquí en República Dominicana aconteció, e incluso lo que vimos en el Partido de la Liberación Dominicana y cómo terminó todo aquello, no deja de estar entrelazado con lo que aconteció en la región. Lindsay. Mira, yo la verdad es que he visto a través, bueno, y nosotros que lo hemos tenido que decir aquí en este programa, que analizar tantas veces muchos de los acontecimientos que ocurren en la región. Hemos visto, como tú bien señalas, el proceso de Lula desde un inicio hasta este momento. Y al final del trayecto siempre prevalece la justicia. Puede ser muy tarde, pero al final siempre hay elementos que afloran y que permiten ver la verdad. A veces se toman incluso siglos en descubrir esa verdad, pero llega el momento. Con Lula se ha cometido una gran injusticia. De hecho,
Yo soy de las que pienso que el fallecimiento de su esposa tuvo que ver con esa presión y esa persecución que se le armó a la familia, a Luis Ignacio Lula da Silva, un hombre que independientemente de todo, quizás pudo tener algunos fallos, pero su gobierno fue de más luz que sombra, y todo el mundo lo sabe. Puso la economía de Brasil por las nubes, a crecer por encima de los 2 dígitos. La economía en Brasil llegó a situarse ese país en la 6ª economía del mundo. Eso, por supuesto, que merecía, que tenía que atacarse de manera vil, de manera muy fuerte a un hombre que gozaba de una popularidad casi absoluta. Hasta sus enemigos le admiraban. Lula sacó casi 40 millones de brasileños de la pobreza. Y esos mismos que él sacó de la pobreza luego se le viraron en un momento determinado, porque la vida es así. Lula puso a los brasileños a vivir una vida más digna. Un país lo puso a liderar la región. Entonces, todas esas luces de un gobierno que hizo posible que incluso se hablara de los BRICS, del grupo de varios países con un proyecto político muy importante que cambiaría la geopolítica incluso. Obviamente que eso iba a recibir ataques, y lo recibió de manera cruel. Creo que Lula fue el que peor pagó los platos rotos quizás de todos, y todavía lo sigue pagando. Fíjate cómo el presidente de México, AMLO, ya anunció que él se retira de la política cuando él salga, un poco diciendo, mira, a mí no me persigan, que yo no voy a aspirar a nada, porque ya él tiene, ¿verdad? Hay una experiencia de persecución de expresidentes o presidentes que son calificados de izquierda, y que la derecha ha estructurado todo un plan para politizar justamente la justicia, y ha penetrado de una manera terrible, debilitando, por supuesto, la institucionalidad. Tú has puesto el caso de Lula y el juez Moros, que eso es evidente. Y eso ha sido un plan bien ejecutado, bien puesto en práctica de manera brillante para ellos, ¿no? Pero a la vez que le ha hecho un daño terrible a la democracia, a la institucionalidad. Y creo que eso es lo que tenemos que ir viendo más claro. Nosotros no nos podemos hacer los tontos ni los ciegos. Que nos sirva de lección, que sean lecciones aprendidas, y que la región vaya viendo todos esos hechos que, aunque en el momento atrapan a toda una sociedad con una campaña mediática terrible, agresiva, manipuladora, pero el tiempo, cuando aflora esa verdad, hay que cogerlo, y entonces que la gente pueda entender de qué se trató todo este proceso, qué había detrás de esa persecución terrible hacia la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. Creo que ha sido un hombre sumamente fuerte, que ha aguantado todo tipo de embates, se han ido a lo más, a lo personal, a lo más íntimo de su familia también, a la parte moral, que es una de las cosas que todo ser humano que se respeta y que tiene conciencia más valora. Es celoso con esa parte. Y yo pienso que Lula ha dado demostración de ser un político de los pies a la cabeza. Tomó una carrera que requiere de mucho sacrificio. Bueno, el político más avanzado que todo el mundo toma como referente era el propio Jesucristo. Jesucristo al final terminó siendo crucificado. Pasó absolutamente de todo. La política es un poco eso también.
y creo que Lula es un gran ejemplo, Otoniel. Es así, Lindsay. Y siempre es bueno porque uno ve aquí, incluso de gente que uno quiere, haciéndose eco de que Lula habría sido parte de las actuaciones indebidas de Odebrecht, de que vino a promover a la República Dominicana Odebrecht. Bueno, pero la responsabilidad penal es individual. Sí. Yo no puedo saber necesariamente, o en el caso del presidente Lula, por qué necesariamente él tenía que saber que Odebrecht incurría en prácticas corruptas. No tenía que saberlo. Él estaba Claro. promoviendo una de las empresas emblemáticas de Brasil, simplemente, como lo hace Estados Unidos en Europa, que promueve sus empresas y promueve que se le compre a esas empresas. Pues igual con Embraer, la fabricante de aviones militares incluso, y aviones civiles. Luis Ignacio Lula da Silva promovía en la región, incluida la República Dominicana, que se le comprase a Embraer. Y se le compraron aviones en la República Dominicana, los aviones Super Tucano, que han resultado ser tan eficaces en la interdicción del narco. Los vuelos irregulares que se producían han prácticamente desaparecido. El último que se atrevió tuvo que aterrizar, no, lanzarse a un cañaveral, ahora, hace 2 semanas. Claro. Y las trazas han desaparecido. Que alguien osó, como suele ocurrir, sacar una ventaja de esto, bueno, pues que ese alguien responda. Pero eso no quiere decir que la empresa por sí mismo debía ser desmantelada. En definitiva, yo invito a que la gente el pecado fue sigue, de Embraer, que indaguen no para que vean los fines reales de todo esto. Claro, Embraer ahora ya no es genuina y completamente brasileño. Ya tiene otros codueños, los codueños del mundo. La geopolítica, señores. Las empresas de los Estados Unidos y de Europa incurren en prácticas similares. A veces, y lo diré, que digo lo que pienso, a veces prácticas todavía más obscenas, como amenazas militares y todo ese tipo de cosas. Pero eso está muy bien porque lo hace un imperio poderoso. Esa es la verdad. Pero nosotros, país pequeño, tenemos que someternos a los designios de la geopolítica de los grandes. Y ojalá, y quisiera aquí conectar este comentario con lo siguiente. Hay toda una campaña que va en la dirección del descrédito de los partidos y de los políticos. Claro, porque en la medida en que los partidos y los políticos pasan a ser, digamos, a dejar de tener la influencia e incidencia que tienen, entonces las corporaciones se adueñan del Estado. Y desde el Estado imponen sus agendas, que no es la agenda del interés general necesariamente, o casi nunca lo es. Es la agenda del interés de grupos económicos para hacerse con las riquezas nacionales, como ha ocurrido en el pasado, aquí y fuera de aquí, sobre todo en Latinoamérica. De manera que el país, nosotros nos preocupamos porque este país echa hacia adelante y que sé que son la inmensa mayoría de los dominicanos. Yo le invito a que estudien los acontecimientos que se dan en la región para que vean cómo hay una unidad de acción en todo cuanto acontece. Pero también hay que poner de relieve cómo esa doble moral de las potencias actúa e interfiere en nuestras relaciones. Ahora, con la pandemia, se nos impone que debemos comprar las vacunas de las farmacéuticas occidentales, de Europa y Estados Unidos, pero no llegan las vacunas. Pero el dinero ya se recibió, una parte en avance muy
caras, por cierto. Al final, para que el gobierno nuestro, que incluso ha dado notaciones de que privilegia las relaciones con Estados Unidos y Europa, desdeñando las relaciones, por ejemplo, con China, para poder avanzar en el proceso de vacunación, ha sido gracias al auxilio de China y de la India. Nada que ver con Europa y Estados Unidos. No, sus vacunas son para ellos. Pero nos obligan, y el Congreso aprobó, incluso modificó la ley de compras y contrataciones para adquirir las vacunas de las farmacéuticas occidentales. Pero no ha llegado, esas vacunas no llegan. Lo que sí ya recibieron fue el dinero. Entonces, esos son lo que vienen a decirnos aquí, qué tan o no transparente se actúa en una u en otra dirección. Entonces, el país debe hacer conciencia sobre esto. Nosotros necesitamos relaciones y por eso vi con preocupación cuando al inicio del gobierno, el actual gobierno, el presidente, tal vez en su buena intención, dijo como que las relaciones con China debían ser una más. Nosotros debemos tener relaciones armoniosas con todos los pueblos del mundo y con todos los gobiernos, con todos, con Rusia, con China, con Estados Unidos, con Europa, con Latinoamérica, con todos los gobiernos, porque lo que debe primar es el interés nacional. Ahora que el gobierno anunció, el presidente de la República, en su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y de Memorias, el 27 de febrero, que anunció la construcción de una verja perimetral entre República Dominicana y Haití, eso hay que apoyarlo, porque el interés general de la nación y el interés de los dominicanos es ese. No importa lo que digan las agendas foráneas o incluso algunas ONG bien pagadas con fondos que vienen también de esas agencias extranjeras. El interés general, el interés nuestro debe ser ese, y apoyar al presidente Abinader y a su gobierno en la realización de esta iniciativa que es positiva y que es favorable. E invito al gobierno a que siga por ese camino. E incluso, volviendo al tema de la vacuna, que se haga proveer de donde vengan. Si las rusas están disponibles, porque traigan las rusas. Sputnik V, que ha sido, según estudios, una de las más efectivas, o está al nivel de los estándares de las vacunas de Europa. De manera que, ¿por qué hay que estar en este debate de si provienen de Rusia, si provienen de China, si provienen de la India, si provienen de los Estados Unidos? Vamos a recibir las que sean efectivas y las que sean de un costo asequible, pero que estén disponibles para que los dominicanos y las dominicanas, libre de esas ataduras ideológicas o de intereses geopolíticos, puedan acceder a las vacunas. Lindsay. Bueno, también hay que decir, Otoniel, que las vacunas que vinieron desde la India son parte de AstraZeneca, lo único que en una farmacéutica, laboratorios avalados por AstraZeneca en la India. Y sabemos muy bien que la India es un país que en temas de fabricación de medicamentos es uno de los que más produce, al igual que China también. Entonces, al final termina siendo la AstraZeneca. Pero yo también estoy de acuerdo contigo de que, bueno, ha ocurrido el hecho de que los países ricos han pensado más en ellos, en resolver su problema y se olvidaron de los países como, por ejemplo, la región Latinoamérica, que ha quedado en un segundo plano. Allí mucho tiene que ver también con el rol que tienen que jugar organismos internacionales como la propia ONU, que a pesar de que se ha quejado, sí, pero se quejó y punto. No estableció normas claras para no permitir que estas diferencias fueran tan abismales, fueran tan grandes, tan evidentes como se ha retratado en la realidad que vivimos actualmente. De todos modos,
yo he visto en el fin de semana, he visto que salud pública en algunos de los sitios donde tenía establecidos el que la gente fuera a vacunarse, las universidades principalmente, estaban luego llamando a la gente a que fuera, no importaba la edad, porque se iban a dañar las vacunas. Y entonces, eso me deja dicho a mí bien claro que aquí no contamos con una estructura muy grande para traer grandes cantidades de vacunas. ¿Por qué? Porque le va a pasar o le puede pasar lo mismo que a Puerto Rico, por ejemplo. Y eso, que Puerto Rico fue, mira que Puerto Rico en eso creo que puede tener mucho mejor estructura que nosotros. Allí tuvieron problemas y se dañaron muchísimas vacunas. Y aquí con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo dije, si venía la Pfizer, si esa es una vacuna que soporta temperaturas entre los 8 y 6 grados, las que tenemos actualmente, imagínate tú, vacunas de Pfizer que tienen que estar en temperaturas de menos 80 grados Celsius. Por eso es que yo digo, si la manipulación de esa llamaron a todo el mundo a que fueran, de hecho yo ya he hablado con 3 personas, dentro de los cuales 2 son familiares que se vacunaron y que son gente jóvenes que no llegan a los 45 años y ya se vacunaron. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban llamando a la gente, ellos respondieron rápidamente porque eso fue algo muy rápido, sucedió el domingo, y entonces ellos fueron y se vacunaron. Creo que también ayer lunes pasó lo mismo, por lo menos en horas de la mañana, y así sucesivamente. Entonces ahí hay un cuello de botella con el temita de las vacunas. El gobierno ha dicho que bueno, que República Dominicana es uno de los países que más rápido está poniendo la vacuna y todo eso. Bueno, probablemente es así, pero yo pienso que hay mucho de todo esto, de que no se pueden traer grandes cantidades en vista de que no hay toda una logística para poder conservar las vacunas en buen estado. Y bueno, para que se desperdicien, que sigan llegando como están llegando, porque total, con las pocas que han llegado, han sido, bueno, suficientes para vacunar a la clase médica, por ejemplo, ahora empezaron con la clase docente y así sucesivamente. La pregunta que yo me hago es la siguiente, Otoniel. Ahora se puso la primera dosis. Llegó un cargamento, creo que fueron de 700,000 y tanto de vacunas. Se supone que la segunda dosis debe ser almacenada para que dentro de un mes esos que se pusieron la primera dosis se puedan poner la segunda dosis de una misma casa. O sea, si yo me puse una AstraZeneca en una línea de producción que llegó, se supone que la segunda debe ser conservada a una temperatura adecuada, la que mande, la que indique el laboratorio, para que en un mes esa vacuna esté en stock y que lleve nombre y apellido. Pero la verdad es que no es tan, no lo veo tan claro y qué tan seguro puede ser el que todo esto se haya previsto, lo tengan previsto dentro de ese programa de vacunación, Otoniel. Lindsay, no hay que ser un genio para saber que eso no va a ocurrir, pero tampoco quiero cargar al gobierno en esto. El país no tiene la infraestructura y como no la tenemos, no la podíamos construir tampoco en tan poco tiempo y en medio de una crisis. Nadie estaba preparado para una situación de esta envergadura. Y de lo que sí puedo señalar sobre el gobierno es que tal vez ha faltado un poco de planificación, porque era previsible que las vacunas, al no contar con la infraestructura de refrigeración, pues se dañasen. Y si eso era posible, ¿cómo es que el sábado o el viernes se estaba sancionando a un personal de salud porque vacunó a la hormiga atómica que fue a acompañar a su madre? Y el domingo
se estaba anunciando que había un 2x1, Sí. invitando a la gente a que llevara a su abuelita, a su mamá, y que al mismo tiempo le colocarían la suya, como un incentivo. Sí. Porque se dieron cuenta que las vacunas se iban a dañar. Ujú. Mi temor sobre esto es lo siguiente. Cuando la vacuna se daña, yo no soy médico, pero he leído algo, cuando la vacuna se daña, no es, o sea, tú no puedes apreciarlo a simple No. vista, sino que pierde el efecto. Entonces yo he visto señoras hoy, o digo ayer, que fueron a vacunarse. Y si esa vacuna ya están, no tienen el efecto. Y esa señora cree que se ha colocado una inoculación con respecto al coronavirus, pero en En realidad el se le mejor de está los colocando. casos. ¿Perdón? Eso es en el mejor de los casos, porque puede que no tenga efecto, pero si tiene un Efecto efecto secundario. secundario, Sí, no sé, entonces, con eso dañino. el gobierno tiene que ser lo suficientemente transparente, por dos razones. Por esa última, de que puede tener un efecto secundario, pero para mí, por la otra, que es la principal, porque la gente puede entender que se está vacunando y que tendrá un efecto en su salud y que como se ha vacunado, está protegido y realmente no lo está, porque la vacuna ya había perdido la efectividad por la incapacidad del Estado, no culpo al gobierno en esto, insisto, por la incapacidad del país de preservar, de conservar estas vacunas que requieren un proceso de conservación muy estricto y que nosotros no teníamos las condiciones para ello. Entonces, Aunque hay que ahí hay decir, que tener un cuidado. sí, aunque hay que decir que para ese tipo de vacunas sí tenemos, al menos en el sector privado, sí se cuentan con frigoríficos a esa temperatura. Lo que yo cuestiono es la Pfizer, porque a temperatura de menos 70 grados Celsius yo No lo hay. dudo exacto, que no lo hay. Y si lo hay, quizás uno o dos, como de uno como demasiado. Pero sí tengo la información de que existen para almacenar. Lo que yo me pregunto es si lo han hecho y si eso lo están haciendo, ¿entiendes? Y si previeron guardar la mitad de las vacunas eh, que trajeron para esa segunda dosis, tenerla ahí en stock para vacunar a las personas. Y si lo hicieron, tomando en cuenta que tienen que estar refrigeradas a una temperatura X, la que manda el laboratorio. Eso es lo que yo tengo como duda, como que no termino de sentirme completamente segura de si eso se está haciendo con esa rigurosidad que conlleva, porque bueno, ya hemos visto experiencia y lo tenemos ahí al ladito en la isla, en Puerto Rico, imagínate. Y mira, en otro orden, quisiera que tú me hablaras un poco del caso Operación Pulpo, luego de la pausa comercial, porque el juez dijo que el viernes es que va a conocer si finalmente los encartados se quedan en las cárceles en prisión preventiva o qué va a pasar con estos encartados, porque ya la Procuraduría General de la República ha dicho que no es que solamente tiene el doble de las informaciones, sino que también estarían implicadas otras personas. ¿Y cómo sería ese proceso de en qué momento, Otoniel, se pudiera conocer de esas otras personas que pudieran estar involucradas en el caso Antipulpo? Pero de esto vamos a hablar tras una brevísima pausa comercial.